Hola a todos, me llamo Yaiza, bienvenidas un día más a mi canal Eater of Words y hoy vamos a hablar de las lecturas de abril. Voy a intentar meterlas todas en un vídeo, así que voy a ir rápido porque otra vez he leído mucho. Y lo primero, quería agradecer la acogida que ha tenido mi último vídeo, el de mis antologías favoritas de terror, porque ha tenido muy buena acogida y estoy viendo que está gustando bastante. Y pues eso, os quería dar las gracias porque es un vídeo que me ha gustado mucho hacer porque, bueno, son de mis libros favoritos. Y sí que es verdad que como me pongo nerviosa me hubiese gustado decir más cosas y a lo mejor fui un poco acelerada, pero bueno, espero que os llamen la atención. Igualmente son libros que quiero ir releyendo. Varios de ellos espero leerlos pronto, así que os volveré a hablar de ellos con más calma y teniéndolos más frescos. Y también otra cosa que dije por mi cuenta de Instagram, porque se me olvida decirla en los vídeos, todas las personas a las que yo menciono o hago referencia a sus vídeos o lo que sea, lo dejo todo en la cajita de descripción, no solo las personas que tienen canal de YouTube, sino las personas que tienen cuenta de Bookstagram también y con las que leo libros o me los regalan o las nombro por cualquier cosa, a todas las personas las dejo abajo, ¿vale? Y bueno, empezamos porque si no esto se va a hacer larguísimo. Empecé el mes leyendo Un halcón en el bosque del autor Carrie Laven, editado por la Biblioteca de Carfax y traducido por Ana Isabel Sánchez, que es una historia en la que dos hermanas ya de adultas, una de ellas se entera de que se va a morir por una enfermedad y decide ir a buscar a la cárcel a su hermana y sacarla de la cárcel. Entonces, bueno, la novela empieza así y no quiero decir mucho porque, bueno, es una historia de brujas y, y, bueno, eso no quiero entrar mucho en lo que pasa cuando la sacan de la cárcel y tal, pero bueno, salen de la cárcel y la novela es como una especie de road trip en la que ellas van en el coche huyendo de las cosas que puedan pasar, tanto mágicas como no mágicas. También tiene como una parte de horror cósmico bastante chula. Es eso, no quiero decir mucho porque tampoco pasa demasiado. O sea, es una novela bastante lenta de las dos hermanas pues yendo por ahí mientras te van contando el pasado cuando ellas eran pequeñas. O sea, todos los capítulos están como divididos en el presente y luego la otra mitad que es cuando eran pequeñas y pues cuando empezaron a conocer sus poderes y cómo las ha tratado la vida. A una de ellas, a Marta, que es la que está en la cárcel, no la ha tratado muy bien la vida y la otra, que es la narradora, es Abby, que es la que tiene una enfermedad y se está muriendo. No sé, me gustó bastante. Tampoco no es un libro con el que me haya explotado la cabeza, pero es la primera novela del autore y la verdad que creo que está muy bien. Y la mezcla esta entre brujas con el horror cósmico me parece que está muy bien mezclado también. Es como que es una novela que tiene muchos puntitos así sobrenaturales diferentes y convergen muy bien todos juntos. Y las protagonistas me han gustado un montón. Sí es cierto que me hubiese gustado conocer más a Marta, que es la que no es la narradora, porque claro, al estar narrado por Abby desde su punto de vista, la conocemos más a ella y a mí me interesaba muchísimo más Marta. Pero bueno, creo que también juega con eso, ¿no? El libro de que a Marta nunca la llegamos a conocer de verdad porque no es la que está narrando, sino que narra a su hermana. Muy chulo, lo recomiendo mucho, me ha gustado bastante, la verdad. Luego seguí, bueno, este ya lo tenía empezado antes, en realidad, La Revolución Asexual, escrito por Celia Gutiérrez y editado por la editorial Legales, que publica libros LGTB. Y la verdad que me ha gustado muchísimo. Con lo cortito que es, le he puesto un montón de posits. Muy chulo. Es el único libro, bueno, el único libro de no ficción creo que hay sobre asexualidad en español, porque en inglés sí que hay más cosas, pero no se traducen. Y hoy en día sí que en libros de ficción, por ejemplo, sí que hay más personajes asexuales, pero también suelen ser más en libros de literatura juvenil o en romántica juvenil, que son libros que yo la verdad que no suelo leer. Sí que me gustaría leer alguno, por ejemplo, Sin amor de Alice Ousman, que es la autora de Heartstopper. Me gustaría leerlo porque se ve que la autora es asexual y aromántica, o sea, me apetece bastante. Y bueno, eso, me ha gustado un montón, como que plantea los conceptos clave de la sexualidad, los diferentes tipos, bueno, que existe como un espectro ace en el que no todo el mundo es o asexual o aromántico, pero que hay como otra gama de grises, existe también la demisexualidad y
estas otras orientaciones, que no toda la atracción es atracción sexual, sino que hay otros tipos de atracción, cosas de las que yo no tenía ni idea y que este libro me ha ayudado mucho a reconocer y a ponerles nombre. También el tema de la discriminación que sienten las personas asexuales y cómo el sistema capitalista cada vez está más hipersexualizado y cada vez se siente como más esa opresión, porque se da por hecho que todo el mundo tiene que tener relaciones y que todo el mundo sentimos deseo, y que la gente que no lo siente es porque no quiere sentirlo, ¿no? Porque es gente que no le gusta el sexo, pero de manera de que no quiere hacerlo, no que no sienta ese deseo sexual. Bueno, no sé, me ha gustado un montón. También al final tiene como series y libros donde aparecen personajes asexuales, aunque la mayoría de libros, por ejemplo, no están traducidos al castellano. Y bueno, trata muchas cosas, o sea, está muy muy bien. Voy a mirar así el índice por si se me escapa algún punto así que me haya parecido muy importante. Bueno, también como la historia, que de historia pues no hay mucho porque es un tema que no se sabe. Y también dentro de, que eso sí que me parece muy interesante, dentro de la medicina, cómo se crean medicamentos para que las personas que no sienten deseo sexual lo sientan y encajen en nuestra sociedad, o cómo dentro del propio colectivo LGTB o dentro del feminismo se invisibiliza las experiencias de las personas asexuales y no sé, como que te quieren hacer creer que a lo mejor si no te gusta acostarte con hombres es porque en realidad te gustan las mujeres o cosas así, no sé, bastante complejo así hablándolo sin entrar en lo que es el libro como tal, pero el libro no es complejo para nada, o sea, me resulta muy complejo explicarlo porque tampoco es un tema del que sepa mucho más allá de este libro, que es súper finito, pero me ha gustado un montón y me gustaría leer y ver algunas de las cosas con personajes asexuales que recomienda Celia Gutiérrez. Lo recomiendo muchísimo porque creo que es un tema eso del que no se habla, que hay muchísimas personas asexuales o que pertenecen al espectro y ni siquiera lo saben porque no saben que existe la sexualidad, o porque en caso de que se sientan así, si van al psicólogo o van al médico, lo que les van a hacer es medicalizarlas, no sé, de verdad muy recomendado. Luego leí Sábanas de Brenna Zambler, editado por La Cúpula. Este cómic me ha gustado muchísimo. Sí que creo que me ha gustado más por la estética que por la historia, porque la estética es, o sea, es un libro precioso, ¿vale? Es sobre todo las escenas así de la calle con los árboles rosas. Bueno. A ver, estoy intentando buscar imágenes en las que no haya mucho spoiler, pero no sé, o sea, es que los colores, oh, Dios, me ha gustado mucho. Este libro es, bueno, cómic, es un cómic juvenil como para entender el duelo, porque la protagonista es una adolescente que ha perdido a su madre, entonces ella al salir del instituto se tiene que ir a la lavandería que era como el negocio de sus padres, y ella es la que lleva la lavandería porque su padre no lleva nada bien el fallecimiento de su madre, y como que es ella la que se tiene que convertir en adulta, y tampoco puede pensar ni superar la muerte de su madre porque no tiene tiempo, porque se está convirtiendo en la cabeza de familia. Y bueno, es precioso. Me parece que trata muy bien el tema de la muerte y del duelo para niños o para adolescentes. Está súper bien. Y luego es eso, lo bonito que es, porque no deja de ser un cómic de fantasmas y que podría ser algo un poco creepy, pero al estar hecho con estos tonos azules, lilas, rosas, es precioso. No quiero decir mucho porque, bueno, pues es un cómic, tampoco es eso, ¿no? Aunque sea gordito, pues no es una historia muy larga porque es un cómic y pasa muy rápido. Yo me lo leí del tirón, me ha gustado mucho. Yo este cómic tenía muchas ganas de leerlo desde antes de que se tradujera y todo. Me había planteado comprármelo en inglés y creo que sí que podría haberlo leído en inglés. Tampoco es un cómic que tenga muchísima letra ni que toque temas para los que se necesite tener mucho conocimiento de otro idioma. Me ha encantado, de verdad, mucho, lo recomiendo un montón. Y han sacado una segunda parte que creo que se llama Delicate. Estoy deseando que la traduzcan porque lo quiero ya. Os lo recomiendo un montón. Si os gustan los cómics y los cómics así juveniles que tratan temas muy importantes pero de maneras más sencillas,
de verdad os lo recomiendo un montón. Bueno, incluso para personas mayores que a lo mejor le tengan miedo a la muerte o, o que estén pasando por un proceso de que se les haya muerto un ser querido, creo que es muy buena opción. Luego leí La muerte del caos de Johanna Ras, que lo encontré de segunda mano en librería Gigamés, y lo he leído con las dos Lauras, con Laura Ivy Clementine y con Laura Borde, que te quiero Borde, que luego os dejaré sus cuentas abajo. De hecho, Ivy subió la reseña ayer o antes de ayer y le ha quedado un reseñón impresionante que también os compartiré, porque yo la mía no sé ni cómo la hice y la de ella es una maravilla. O sea, para ser un libro que prácticamente no hemos entendido, lees su reseña y la verdad es que es magnífica. Y bueno, a ver, ¿cómo explicar este libro? Porque es eso, es que no sé si he entendido algo o no. Aterriza una nave, porque ha tenido una especie de accidente, en un planeta en el que existen colonos humanos que llevan ahí, no sé si eran 100 años, 150 creo, y llegan el protagonista, que se llama Jai Beth, y el capitán de la nave, creo que era, y bueno, llegan a un planeta en el que las personas que viven ahí han desarrollado ciertas capacidades extrasensoriales. Tienen telepatía, telequinesia y cosas así. Entonces, el primer tercio del libro, el libro tiene 180-190 páginas. Las primeras 60 páginas, bien, son raras, pero se puede ir siguiendo esto de que las personas que viven ahí tienen ciertos poderes y tal, pero como que da la sensación de que lo que les da poderes es el planeta, porque cuando llegan estos dos hombres a este planeta, el protagonista también empieza a sentir cosas extrañas. Y en el momento en el que el prota ya empieza a desarrollar estas capacidades extrasensoriales, esto es un locurón, porque la manera en la que está escrito, o sea, la narración está hecha de manera como como que entiendas cómo sienten esas personas, ¿no? Entonces, claro, la manera de describir, pues te describe cómo el protagonista lo siente absolutamente todo. O sea, sí que es verdad que es un novelón, o sea, es magistral lo que hizo Johanna Ras aquí, porque es muy complejo y sí que creo que transmite, bueno, iba a decir muy bien, pero claro, muy bien no, porque a mí no me lo ha transmitido mucho, pero no sé, sí que creo que la narración encaja muy bien con la historia, aunque no sé si es por la traducción o qué, pero hay partes que se hacían un poco, Dios mío, ¿esto qué es? No estoy entendiendo nada. Y bueno, eso, no sé, es un libro que volveré a leer para ver si entiendo más. Sí que comentándolo con ellas dos, con las dos Lauras, sí que he entendido más cosas, o creemos que hemos entendido de cosas que ha sacado una, cosas que ha sacado otra, comentando cosas que podrían ser como crítica social. Y bueno, no sé, a ver, al estar descatalogado tampoco lo puedo recomendar mucho porque no se puede comprar nuevo. Pero yo en Gigamesh sí que he visto algún ejemplar más de esta novela, o sea que si os llama la atención, allí van llevando muchos libros de segunda mano y están muy bien. Y bueno, eso lo volveré a leer. Yo es el primer libro que he leído de Johanna y no he empezado por el mejor. Ellas dos que han leído más me lo dijeron, que esto es o sea, es un nivel de locura ya muy superior, pero igualmente tengo ganas de seguir leyéndola, porque si esto no me ha desagradado del todo a pesar de no haberlo entendido, o sea, eso no me ha gustado y no me ha desagradado, porque al no haberla entendido bien, no puedo decir que me guste o que no me guste, pero sí que tengo muchas ganas de seguir leyendo a Johanna y sobre todo tengo unas ganas de leer El hombre hembra increíbles. Pero seguiré por relatos porque diría que tengo dos relatos suyos en antologías, así que seguiré por ahí. Después de este, por fin volví a leer a mi amado Stephen King, La mitad oscura, que es la primera parte de una especie de trilogía de Castle Rock, que son La mitad oscura, El perro de la Polaroid, que está dentro de, diría que las dos después de medianoche, creo. Bueno, el relato es El perro de la Polaroid y después va la tienda. Yo los leí del revés, leí la tienda, luego el otro y luego este, pero bueno, tampoco es que se spoileen muchísimas cosas. Sí que es verdad que aquí, por ejemplo, salían personajes que yo ya sabía que no les iba a pasar nada, porque salen luego en la tienda, pero bueno, me ha gustado mucho. Este libro va de, perdón, estoy mirando el nombre, Tad Beaumont,
que es escritor y el libro empieza con que él lleva años escribiendo bajo seudónimo porque sacó un libro suyo que dentro de los círculos así más académicos tuvo mucho renombre, estuvo nominado a un premio y tal, y después de eso como que entró en una especie de bloqueo y la única manera que tuvo de volver a escribir es crear un seudónimo que escribía cosas completamente diferentes, más libros así, más violentos, como de un señor pues que es un ladrón y un asesino y eso, que es muy violento. Y está muy guay porque a principio de los capítulos como que hay fragmentos de los libros escritos bajo seudónimo, que este seudónimo se llama George Stark, que ya el nombre es como más de, pues eso, ¿no? De típico libro de hombres para hombres con mucha violencia y tal. Entonces el libro empieza como que mata a este seudónimo y hace como una especie de paripé para un periódico en un cementerio con una tumba con el nombre del seudónimo y tal, y a partir de ahí empiezan a pasar cosas, ¿vale? O sea, sale como el artículo en el que dice que ese seudónimo era él para que ya todo el mundo lo sepa y así volver a escribir con su nombre, porque como que tiene la sensación de que si no lo hace público nunca va a volver a escribir lo que a él de verdad le gusta, que son obras muy diferentes a las que escribía bajo seudónimo. Y entonces en el momento que se publica esto, de repente empiezan a aparecer cadáveres que guardan relación con este escritor, pero él no puede haber sido, porque él ha estado en su casa o ha estado en una fiesta o en sitios así, y él no puede haber sido el asesino, pero es algo relacionado con el tema del seudónimo. Y bueno, a partir de ahí se va desarrollando la historia. Como siempre, Stephen King busca como premisas así muy tontas y luego te crea una locura impresionante. Sí que es verdad que es un libro, para ser de Stephen King, bastante violento. O sea, sí que aquí cuando hay los asesinatos y tal, sí que son un poco gore, tampoco muchísimo, pero bueno, sí que Stephen King no se suele recrear mucho en la violencia. Y a ver, no es que se recree, pero bueno, pues si te está describiendo lo que le está haciendo una persona a otra, ¿no? Pues está descrito. No muchísimo, pero bueno, sí que es un poco así más violento. Me ha gustado mucho. No es de los libros de Stephen King que más me han gustado, pero hacía mucho tiempo que no leía un libro suyo de terror, porque sí que he leído algunos más así de ciencia ficción o que se salen un poco de lo que suele ser más típico en Stephen King y me ha gustado mucho. Tengo muchas ganas de seguir leyéndole porque el año pasado, no tanto, pero el anterior, me pegué un atracón de leer a Stephen King. Desde que empezó la pandemia, que me puse a leer compulsivamente a Stephen King todo el rato durante el confinamiento, me volví loca, me leí la mitad de sus libros, a lo mejor con la cantidad de libros que tiene, y ahora he parado un poco, pero con este me han dado muchas ganas de seguir. Porque yo los libros de Stephen King más o menos me los voy leyendo por orden cronológico. Entonces estoy en una época en la que escribía libros que se salían un poco más de lo que más me gusta a mí de sus libros, y estoy en la época en la que ya empezaba a escribir La Torre Oscura o que escribió varios libros de fantasía y me da un poco de palo, que luego me gustan todos muchísimo. O sea, me da palo empezarlos, pero luego los empiezo y en la primera página ya estoy dentrísimo. Pero bueno, prejuicios, chica. O sea, prejuicios hasta con un hombre del que me he leído 40 libros o así. Luego me leí Legado de plumas de Marina Tenatena, que está editado por Literap y además tienen como una colección a la que pertenece este libro, que es una colección en la que publican libros con personajes discapacitados. Y yo tenía muchas ganas de leer a Marina Tenatena y bueno, empecé por este y me ha gustado un montón. Me ha encantado cómo escribe, pero muchísimo, muchísimo. De hecho ya tengo Nos devoró la niebla en casa porque me lo regaló Javi para San Jordi y estoy deseando leerlo. Este libro va de dos mellizos adolescentes, un chico y una chica, que bueno, diría que son adolescentes, tampoco queda muy claro. O sea, de pequeños se los llevan unos ángeles, porque esto está ambientado, no sé si en otro universo o en un futuro, o no lo tengo muy claro, pero en un mundo en el que los ángeles bajaron a la Tierra y empezaron a matar a la gente. O eso se supone cuando empieza el libro, ¿no? Y se supone que los ángeles son tan bellos que las personas no les pueden mirar. Entonces, claro, estos dos niños son ciegos y por eso se los llevan y como que al principio los tienen así como de mascotita y cuando se cansan los tienen como esclavos. Entonces son dos ángeles que tienen a estos chavales en su casa trabajando para ellos. Y eso, o sea, son esclavos, no están trabajando, están ahí encerrados y son sus esclavos.
Y entonces como que empieza que quieren escapar, como que ya llevan ahí mucho tiempo y eso al principio pues era diferente porque los trataban bien, porque eran como la novedad, eran como juguetitos, como mascotas, o sea, eran como sus perritos, ¿no? Como cachorritos, y en el momento que dejan de ser cachorritos, pues ya no los quieren y los tratan como eso, como esclavos. Y no sé, no quiero decir mucho porque es un libro muy corto, o sea, ya no solo corto así, sino que es un libro muy pequeño. Me ha gustado un montón. Escribe de maravilla esta mujer, es muy creepy también. No sé, me ha gustado un montón, tengo muchas ganas de seguir leyéndola. Tiene escenas bastante chungas, o sea, que las estás leyendo y dices, uff, me está doliendo esto que está pasando, lo recomiendo mucho. Porque sí que es verdad que yo, por ejemplo, he visto mucho Nos devoró la niebla y el de Brujas de Arena, pero estos así que son como más desconocidillos, no los he visto y este libro está chulísimo. De hecho, me recordó un poco a uno de los relatos de Ella dijo destruye de Nadia Bulkin y me encantó, o sea, muy bueno. Luego leí En algún rincón del tiempo de Richard Matheson, que está traducido por Oscar Mariscal y editado por Elmida. Me ha gustado bastante. Yo con este libro tenía mucho miedo porque a mí Richard Matheson como escritor de relatos me gusta muchísimo, o sea, es de mis escritores de relatos favoritos, me gusta un montón, pero leí La Casa Infernal y no me gustó mucho. O sea, no es que no me gustase nada, pero claro, yo lo había leído más en ciencia ficción y pensé, buah, cuando lea La Casa Infernal, un libro de casas encantadas, que es algo que a mí me encanta, pensaba que me iba a encantar. También todo el mundo te lo pinta como el mejor libro de casas encantadas, el libro de casas encantadas que más miedo da. Para mí no. O sea, yo lo siento, pero para nada me dio miedo. Que sea el libro de casas encantadas más violento, puede ser, pero es que a mí eso no me da miedo. O sea, yo cuando leo un libro de casas encantadas lo que quiero es, no sé, esa ambientación, ese tener miedo de cosas que no estás viendo, no que sea una salvajada violenta porque sí. Y no sé, no me gustó mucho, los personajes no me gustaron, los personajes femeninos me gustaron muchísimo menos. Me parece que al ser tan violento mete demasiada violencia sexual y a mí no me gustó nada. Y bueno, me pareció un final muy absurdo, no me gustó. Y tenía miedo de leer más novelas suyas, mucho miedo. Pero no sé, este que era de viajes en el tiempo, o sea, como que al mismo tiempo pensaba que me iba a gustar, pero no quiero ir con las expectativas muy altas para no llevarme la hostia que me llevé con La Casa Infernal. Que por cierto, este libro lo he leído en una lectura conjunta de Ivy y además gracias a ella porque me tocó en el sorteo que hizo. O sea que todo gracias a ella, lo descubrí gracias a ella cuando estaba descatalogado y no paraba de decir que lo reeditaran. Lo he leído gracias a ella por la LC y porque me ha tocado en el sorteo. O sea que, Ivy, mil gracias por esto. Y bueno, este libro es una historia de viajes en el tiempo y una historia de amor. Va de un hombre, a ver, no quiero decir mucho, pero bueno, es un hombre que le han diagnosticado una enfermedad terminal y se va a morir. Entonces, cuando se entera, coge el coche, se va por ahí, para en un hotel y en ese hotel ve una foto de una actriz que ya lleva muerta unos años y se obsesiona de la foto. En teoría se enamora, pero la verdad, se obsesiona bastante. Y claro, ahí en ese punto yo ya estaba un poco en plan, no sé si me va a gustar la historia de amor. O sea, lo de viajes en el tiempo sí, pero que es la historia de amor fuese, veo una foto y me obsesiono, me estaba dando pereza. Sí que lo entiendo, porque claro, al ser un tema de viajes en el tiempo es como que existe esa predestinación, ¿no? Tú no has visto en tu vida a esa persona, pero cuando la ves, como que es un flechazo. Vale, te lo compro porque es un libro de viajes en el tiempo, pero a mí me metes esto en un libro que no sea así de fantasía y no. O sea, a mí este Instalove de que se obsesiona con ella de una manera muy enfermiza no me gustó. Sí que es verdad que, claro, esa obsesión también juega con el tema de, o sea, está muy bien hecho, no es en plan que Richard Matheson no se diese cuenta de que este tío es un acosador, todo lo contrario, está hecho así, porque así refuerza como la hipótesis de la enfermedad terminal, porque claro, el libro es un poco ambiguo de verdad ha viajado en el tiempo o son alucinaciones porque se está muriendo. Entonces, pues eso está muy bien porque refuerza la hipótesis de que nada sea verdad y sean todas alucinaciones suyas. Esto no es spoiler, ¿vale? O sea, se sabe desde el principio. El libro empieza con una página como de introducción del hermano del protagonista, porque
lo que leemos, o sea, este libro, son las transcripciones de grabaciones que hizo el prota. Entonces, evidentemente acabó falleciendo porque se estaba muriendo, ¿no? Y el hermano publicó el libro. O sea, empieza así, ya se sabe todo esto. Es más saber el tema de la historia de amor, lo que es más importante en el libro, ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado mucho. Algo que me ha hecho mucha ilusión, aunque es una chorrada, es que el libro está ambientado en la semana de mi cumpleaños. De hecho, cuando empieza a intentar viajar en el tiempo y todo, sucede el día de mi cumpleaños y es una tontería, pero me hace mucha ilusión porque me gustan mucho los viajes en el tiempo y que eso pasase el día de mi cumple, pues no sé, me hizo ilusión, soy así de tonta. Y algo que también me ha gustado mucho es como que el libro tiene música, porque al protagonista, que se llama Richard, como el autor, le gusta mucho la música clásica y su compositor favorito es Mahler, no creo que se pronuncie así, pero bueno. Entonces como que nombra muchas veces las sinfonías de Mahler y en el momento que está intentando viajar en el tiempo está escuchando una sinfonía suya. Entonces, claro, te la puedes poner y estar como más ambientada en el libro. Y yo me puse sinfonías suyas y no sé, fue una experiencia muy guay. Me ha gustado mucho también porque tenía miedo de que no me gustara. Entonces, aunque tiene algunos puntos del libro que no me han gustado, sí que es verdad que no sé, que el contraste entre la otra novela que no me gustó casi y esta sí que me ha gustado mucho. Y también el tipo de cosas que no me han gustado mucho, pues no sé, son más temas en cuanto al personaje femenino o a cómo se lleva la relación romántica, pero es que este libro se escribió en el 75, o sea, tiene 50 años, tampoco está tan mal, o sea, está muy bien, pero bueno, sí que son algunos puntitos que a mí no me han acabado de convencer. También me hubiese gustado que fuese más largo, porque claro, el inicio es muy largo, entonces la parte de la relación romántica es muy rápida, muy apresurada, me hubiese gustado que fuese más largo todo, la verdad, que el libro en general fuese más largo y que saliese más el personaje femenino, porque es un personaje que me ha gustado mucho. También, no lo he dicho, también me vi la película, muy chula también, cambia muchas cosas. Claro, el libro está narrado en primera persona, entonces es que había que cambiarlo. De hecho, el guionista es Richard Matheson, que yo me he enterado por la reseña de Ivy, que os la dejaré también en la cajita, que yo la acabo de ver ahora porque la dejé a medias porque no había visto la peli. Y claro, el guionista es Richard Matheson y bueno, es normal que lo cambiase porque el libro está narrado en primera persona, es un flujo muy constante de pensamiento en los que hay páginas del protagonista obsesionándose con cosas y eso en una peli no lo puedes mostrar así. Entonces tienen muchas cosas cambiadas, pero bueno, está muy bien igual. Y no sé, lo recomiendo mucho, la verdad me ha gustado mucho. Tengo ganas de seguir leyendo más libros de viajes en el tiempo, porque además me ha parecido muy original la manera en la que se hace el viaje en el tiempo, porque no se hace con una máquina ni con nada así, y me ha parecido chulísimo. Luego seguí por La ciudad de las damas, de Christine de Pizan, editado, perdón, editado por Calcarré y traducido por Mercè Otero Vidal. Yo lo he leído en catalán, no sé si está disponible ahora mismo en castellano, creo que está descatalogado. Me ha gustado mucho. Sí que es verdad que se hace un poco pesado en algunas cosas, porque claro, es un libro escrito en 1405 y es profundamente católico y muchas de las ideas y de reflexión sobre la mujer son cosas muy católicas de ser buena madre, ser buena hija, ser buena esposa, ser tal, ¿sabes? Que a mí me dan un poco de palo, pero bueno, igualmente, es que esto se escribió hace muchísimo tiempo y vamos, o sea, es que esta mujer era una visionaria, ¿sabes? Y bueno, a ver, es que no he explicado nada porque es un libro muy famoso, ¿no? Pero al mismo tiempo también es muy desconocido, por desgracia. Está considerado un libro protofeminista, porque claro, aquí todavía no existía el feminismo como tal. Y esta mujer escribió este libro porque un día leyendo un poemario de un señor muy misógino, se dio cuenta de que todo lo que había leído durante su vida, obviamente escrito por hombres, trataban muy mal a las mujeres y como que decían unas verdades absolutas y unos tópicos y unos estereotipos sobre las mujeres que no son verdad. Entonces ella como que empezó a pensar que ya no conocía a ninguna mujer así, que en todos los libros a las mujeres se las pintaba de una manera, pero que ella no conocía a ninguna mujer en la vida real así. Y que si era ella la que se estaba equivocando o es que todos los hombres tenían una visión equivocada de las mujeres. Entonces,
o sea, el libro empieza así, pero entonces empieza la parte como de ficción. Cuando ella se empezó a hacer todas esas preguntas, aparecen 3 mujeres que son la razón, la rectitud y la justicia, que le empiezan, bueno, llegan, le dicen que van a crear una ciudad solo para mujeres, que ella las va a ayudar a crearla y que mientras crean la ciudad, o sea, mientras crean los edificios, buscan a la gente que van a traer, bueno, a la gente, a las mujeres que van a traer a esa ciudad y todo eso, la protagonista, que es Christine de Pizan, le va haciendo preguntas a estas mujeres y ellas le van contestando con ejemplos históricos o ficticios, como por ejemplo diosas, santas, vírgenes y demás, y le van poniendo ejemplos para demostrar que esas cosas que dicen los hombres no son verdad. Como por ejemplo, pues le pregunta si de verdad las mujeres son infieles, si de verdad las mujeres disfrutan con la violencia que recae sobre ellas, cuando por ejemplo abusan de ellas o cosas así. También por ejemplo hay una parte en la que dice que ella ha leído mucho, que hay hombres que dicen que las mujeres no cuidan de sus maridos. Entonces cuando los hombres se ponen enfermos, que es mejor confiar como esos cuidados a un amigo o a otro hombre porque las mujeres no les cuidan, ¿no? O cosas así. Y eso me gustó mucho porque una de esas mujeres le contesta como que cómo se nota que las mujeres no escriben. Entonces que si una mujer escribiese sobre el cuidado de la casa y sobre el cuidado de otras personas, la historia cambiaría mucho. Todo esto en un libro de 1405, ¿vale? O sea, de verdad, tiene ideas que dices, ¿qué? O sea, de verdad, esto se pensaba desde hace tanto tiempo y hay gente que hoy en día sigue sin tenerlo claro. Muy bueno. Y eso, me ha gustado mucho. Sí que es verdad que, por ejemplo, la parte de la justicia, porque primero habla con la razón, luego con la rectitud y luego con la justicia. La parte de la justicia, que ya es como muy católica, mucho de vírgenes, de santas y de personajes así, a mí esa parte, yo lo siento, pero me dio una pereza increíble. A mí la literatura medieval no me gusta nada. Es el primer libro así de esas épocas que me gusta. Y claro, la parte así más católica, yo lo siento, pero a mí eso me da un poco de palo. También es verdad que al hablar de mujeres tanto históricas como ficticias, como puede ser, pues yo que sé, habla de Medea, habla de Circe, y por ejemplo, de Medea habla, y a mí Medea me encanta, una de mis gatas se llama Medea y es uno de mis libros favoritos, pero pues sí que dice que Medea sabía mucho sobre ciencias y tal, porque claro, tampoco dice que eran brujas, ¿no? Porque dentro del catolicismo eso no existe, pero te las pinta como una especie de científicas o algo así. Luego habla de Medea también como el amor que sentía hacia Jasón y todo lo que hizo por él, pero en ningún momento te cuenta que mató a sus hijos, ¿sabes? Y que mató a la siguiente mujer de Jasón y todo el rollo. Entonces, bueno, es eso, al ser una mujer y en una época en la que todo era muy cristiano, se nota. Y se nota a la hora de callarse algunas cosas sobre estos personajes femeninos o a la hora de que llega un punto que todos son santas y personajes así. Y personalmente me dio un poco de pereza. Pero bueno, eso habla de reinas, de mujeres que gobernaron en imperios o cosas antiguas, habla de las amazonas, de Medea, de Circe, habla de Atenea, de Artemisa, de diosas egipcias como Isis. Muy chulo, la verdad. Está muy bien y lo recomiendo mucho. Si leéis en catalán, os lo recomiendo un montón. Y si no, yo creo que se podrá encontrar de segunda mano o algo así. Pero no sé, es un libro que creo que merece mucho la pena leer porque es eso, es muy desconocido para lo importante que es dentro del feminismo. Así que yo os lo recomiendo mucho. Luego leí en Kindle Unlimited Calocaína de Karin Boye, que en papel está descatalogado, pero eso se puede leer gratis en Kindle Unlimited, bueno, pagando Kindle Unlimited o con la prueba gratuita que hay, o se puede leer en Kindle. Pero en físico está descatalogado, yo lo busqué, lo venden por cientos de euros, como todos los libros que se descatalogan, y me da mucha rabia porque me ha gustado muchísimo. Calocaína se escribió, diría que en 1940, y se parece muchísimo a 1984 en algunas cosas, que se escribió después. Yo no sé si Orwell lo leyó, yo creo que sí, porque además también se sabe que Orwell sí que se inspiró en Nosotros de Zamiatin. Y no sé, yo el de Zamiatin no lo he leído, entonces no sé en qué punto se inspiró en el suyo, pero sí que aquí hay
algunas cosas que a mí me recuerdan bastante a 1984, como por ejemplo el hecho de que se nos esté observando todo el rato. O sea, no existe algo como el gran hermano, pero sí que la gente tiene cámaras y oídos en su casa. Bueno, ojos y oídos diría que los llaman, o sea, de verdad se les está vigilando todo el rato. O no se sabe si todo el rato, pero por si acaso tienes que tener cuidado, la gente no puede hablar en según qué sitios, porque si hablas, depende dónde, se cree que estás hablando ahí porque no puedes hablar en tu casa delante de tus hijos, entonces estás haciendo algo malo. O sea, es muy 1984, ¿vale? Y bueno, eso, Calocaína va de un hombre que es científico y está creando una droga que es como una especie de suero de la verdad. O sea, es una droga que cuando tú se la inyectas a las personas te dicen todo lo que tú quieras. Y como que pierden esa... como que se desinhiben, ¿no? Y bueno, cuando empieza como in media res y tú ya sabes que el protagonista, que se llama Cal, y de ahí Calocaína, está preso. Entonces te empieza a contar todo desde que se empezó a probar la calocaína y todo ese proceso, ¿no? Me ha gustado mucho. Sí que es verdad que a lo mejor no me ha sorprendido tanto, porque las cosas así que en su época supongo que fueron más sorprendentes, pues o yo ya las he leído en 1984 o en otras distopías como esta de gobierno totalitario en el que lo único que tienes que hacer es trabajar, 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 en el que los sentimientos y el amor y estas cosas no existen, quedan completamente fuera porque lo único que vale es el Estado. Y no sé, me ha gustado tanto, tanto, tanto. También creo que el hecho de que esté escrito por una mujer, porque el resto de distopías clásicas están escritas por hombres, al menos las que nos han llegado a nosotros, creo que le da otra visión, porque se tratan otros temas que ellos no trataban en sus libros, como por ejemplo algunas cosas que son más referentes a las mujeres. No se tocan tanto porque el protagonista es un hombre y está narrado en primera persona, pero bueno, este hombre está casado y sí que tiene, o sea, en cuanto a los niños, porque el tema con los niños también es un poco como en 1984, ¿no? Como que desde que se nace se les prepara para que luego de mayores sean ciudadanos modelo. También hay guerras como en Fahrenheit o 1984, entonces desde pequeño se te prepara como para luchar y para tener que ir a la guerra y para trabajar y solo vivir por y para el Estado. Y claro, ese punto en cuanto a los niños, en este libro está visto de una manera distinta y se nota que está escrito por una mujer por la visión que se tiene de la maternidad y de la infancia. Y eso, por ejemplo, también me gustó mucho. Sí que es verdad que a lo mejor es un capitulito, bueno, un capitulito, no tiene capítulos el libro, creo, pero bueno, como un punto muy pequeño del libro, pero me ha gustado muchísimo. Es eso, está descatalogado, pero se puede leer en digital. Y si tenéis Kindle Unlimited, leedlo, de verdad, es muy bueno. Y sobre todo por eso, porque creo que está como muy invisibilizado y que a lo mejor si lo lees después de leer otras distopías clásicas no te parece para tanto, pero es que se escribió antes. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, no he leído Un Mundo Feliz, y Un Mundo Feliz sí que diría que se escribió antes, creo que se escribió en la década de los 30, pero este libro sí que es anterior a Fahrenheit y anterior a 1984, y los otros dos libros tienen puntos que están en este. Entonces, pues eso, como siempre, este está descatalogado por ser de una mujer y además, pues porque no es inglesa o estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, yo lo recomiendo mucho y eso, si lo podéis leer, de verdad, leedlo o en la biblioteca o de donde sea, porque es una distopía muy buena, muy, muy, muy buena. Y yo creo que lo volveré a leer en un futuro. Espero, por favor, que lo reediten. A lo mejor, aunque no lo reedite la editorial que lo editó, que es Gallonero, yo que sé, que salga en catalán, que ahora, por ejemplo, hay muchas editoriales que están publicando ciencia ficción y fantasía y terror en catalán y tienen un catálogo espectacular. Así que, por favor, que lo reediten, porque yo este libro lo quiero. Y había pasajes que son para subrayar. O sea, reflexiones sobre, bueno, pues sobre la libertad o, o este tipo de cosas, porque claro, pues como que la única libertad que te queda es tu mente, ¿no? Tus pensamientos. Pero si existe una droga con la que cualquier cosa que tú tengas en la cabeza la vas a soltar, ese es el último resquicio de libertad que te quedaba, ¿no? Y reflexiones sobre esto me han gustado mucho, de verdad.
o sea, es un librazo, leedlo, por favor. Y por último, leí Futuros Perdidos de Lisa Tuttle, editado por Ediciones Gigamesh y traducido por... ¿no lo pone? Por Laura Martín. Vale, este libro creo que sigue estando en el outlet de librería Gigamesh. A mí creo que me costó, no sé si 4 o 6 euros y diría que sigue estando y se puede conseguir antes de que deje de estar y se descatalogue. Vaya librazo. Es un libro de universos paralelos. Empieza que Claire, que es la protagonista, se despierta en su casa con un hombre, salió ayer de fiesta o lo que sea y bueno, pues ligó y tal y se ha despertado con un hombre en su cama y cuando se despierta, ella de normal nunca sueña, pero antes de despertarse estaba soñando porque el hombre con el que ha dormido le pregunta por un nombre que ha dicho en sus sueños, ¿no? Y también es muy raro porque ella no suele salir y ligar. La persona con la que se ha despertado es una persona que además no le atrae y no le gusta en absoluto. O sea que es todo un poco raro. Y a partir de ahí, pues empieza a obsesionarse por la persona con la que ha soñado, también por el hecho de que nunca sueña, de por qué se ha despertado con este hombre si ella no se suele comportar así. Y a partir de ese momento empieza a tener lagunas. Por ejemplo, al día siguiente creo que está comiendo con sus compañeros de trabajo en un restaurante y de repente le hablan y han pasado 40 minutos y ella no sabe qué ha pasado. O sea, estaba hablando con sus compañeros mientras comía y tiene un vacío de 40 minutos en los que ha estado ahí y no sabe qué ha pasado. Y bueno, no voy a decir mucho más porque bueno, no es un libro muy largo tampoco, tiene 200 páginas y es un poco raro. Creo que merece muchísimo la pena ir descubriéndolo poco a poco porque es una locura. Pero locura bien, o sea, se entiende perfectamente, ¿vale? Tú te lees ese libro y a lo mejor hay partes que tienes que leer más lentas, pero se entiende. No es como el de Johanna Ras, que es una locura que no entendió ni ella. Me ha gustado tanto, o sea, juega tanto, ya no solo con la mente de la protagonista, sino con la propia mente de la persona que lo está leyendo. Está escrito de maravilla y además tiene partes que dan miedo. O sea, yo creo que incluso diría que este libro es un poco terror psicológico, porque tiene ciertas partes que, buah, o sea, no sé, como que también por la personalidad que tiene la protagonista, que a mí al principio me estaba cayendo fatal, o sea, es un personaje que a mí no me parece nada buena persona, personalmente. Sí que es verdad que luego vas avanzando y la entiendes muchísimo más y conectas mucho más con ella porque es un libro con el que se pasa muy mal y no sé, te sientes muy conectada a Claire al final y también porque ciertas cosas que le pasan o que piensa son cosas que le pasan a mucha gente y que a mí me pasan, entonces sí que en algunas cosas me he sentido muy identificada, pero en otras es un personaje que era como, chica, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué tan malas decisiones todo el rato? ¿Y por qué eres así? ¿Por qué eres mala persona? O sea, ¿por qué eres tan egoísta y no te preocupas por los demás? No sé, al principio me estaba dando mucha rabia el personaje de Claire. Pero luego es eso, la vas entendiendo, la vas comprendiendo y al final es como que te sientes incluso muy identificada según la conoces más. Me parece que es un personaje que está muy bien hecho. Bueno, ya no solo su personaje, ¿no? Porque, pues eso, va de realidades paralelas. Entonces no solo hay una Claire, hay más Claires. Magistral, de verdad, este libro es impresionante. Leedlo y id a Gigamesh y comprar todos los ejemplares que queden porque, no sé, yo creo que si está en el outlet es porque en el momento que se acaben esos ejemplares ya está y va a dejar de poderse conseguir nuevo. Y buah, es que de verdad, y que en 200 paginitas te cree esta movida. Y el final también es espectacular, los personajes me han gustado bastante, o sea, no solo Claire, los personajes así más secundarios, sobre todo su amiga Sophie, me han gustado muchísimo. Y buah, es que de verdad lo recomiendo mucho, mucho este libro. Llevaba mucho tiempo con el pendiente en las estanterías y me da hasta rabia haber tardado tanto en leerlo. Y sé seguro que lo voy a volver a leer porque al ser como tan introspectivo, porque eso va de... O sea, la protagonista es Claire, esto desde su punto de vista, pero al mismo tiempo hay más Claires, pero no dejan de ser ella, porque no es otra persona distinta, sino que es otra tú, de otra realidad. Y algo te tienes que parecer, ¿no? A esa otra tú, porque sigues siendo tú. Es simplemente que en un punto tú decidiste una cosa y esta persona decidió otra y las realidades se separaron. Magistral, de verdad. Si os gusta la ciencia ficción, leedlo. Ahora que estamos en el mayo sci-fi,
os lo compráis, que es muy baratito, y os lo leéis, por favor, o buscad en las bibliotecas, donde sea. Maravilla, ¿vale? Obra de arte, sé que lo voy a volver a leer y creo que no solo una vez, varias. Y creo que es un libro que depende del punto de tu vida en el que lo leas, te vas a sentir de una manera o de otra, o te va a caer mejor o peor Claire. Maravilloso, de verdad. Os lo recomiendo un montón. Y hasta aquí las lecturas de abril. Creo que al final me he alargado más, no sé cuánto habrá durado el vídeo, pero creo que me he enrollado mucho. Pero bueno, es que he leído libros muy chulos, he leído bastante ciencia ficción este mes. O sea, yo el mayo sci-fi ya lo he tenido en abril porque la mitad de las lecturas son ciencia ficción. También he vuelto a leer un poquito más de terror, que llevaba unos meses que no estaba leyendo mucho. He leído ensayos, de hecho no, estuve leyendo también uno de Egipto, lo que todavía no lo he acabado porque lo tengo ahí un poco abandonado. Estoy leyendo más cómics, no sé, estoy muy contenta con las lecturas que estoy teniendo. Estoy teniendo lecturas muy buenas de géneros que antes no leía tanto, o a lo mejor sí de géneros que leo, pero que tienen como otro enfoque más positivo o más feliz, como por ejemplo el cómic de Sábanas. Y también estoy empezando a leer, pues eso, ensayos sobre temas que me interesan, como por ejemplo este de la sexualidad, o justo el mes que viene hablaré de un fanzine chiquitito sobre anticapacitismo. Y no sé, estoy feliz de estar leyendo sobre cosas que me interesan y estar aprendiendo sobre temas que me preocupan o me afectan directamente. Y, y bueno, eso, no sé, espero que os llamen la atención estos libros. Sobre todo, por favor, Calocaína y Futuros Perdidos, que os llamen la atención y leedlos porque son increíbles. Y bueno, pues hasta aquí, espero que os guste. Muchísimas gracias si lo habéis visto. Os agradezco mucho si le dais like al vídeo, si os suscribís si todavía no estáis suscritos. Y muchísimas gracias. Ya los siguientes vídeos serán del Mayo Sci-Fi. Que vayan muy bien.